¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta segunda parte del video 100 cosas que aprendí haciendo política de Joseph Napolitano. El día de hoy vamos a revisar algunos otros aspectos que nos comparte este grande de la mercadotecnia política para que podamos aprender de ellos y sobre todo aplicarlo. Otro de los puntos que nos compartía Joseph Napolitano es que lo nuevo no es necesariamente mejor. ¿Y a qué se refería con esto? Vamos a ponerles un pequeño ejemplo. Supongamos que en este tiempo, en la era digital, ya es improbable o ya no da tanto fruto el hacer tantos meetings, tanta aglomeración de gente. Y entonces un asesor político comenta o argumenta que hay que hacer mejor transmisiones en vivo. Este candidato se la pasa haciendo transmisiones en vivo y deja de lado los meetings. Pero se da cuenta que su candidato opositor muy pocas veces hace transmisiones en vivo, pero se dedica a hacer mucho meeting. Y entonces las encuestas y las estadísticas le sale que ha tenido un impacto más alto y más importante la persona que ya tuvo el tacto presencial que virtual. Y entonces tiene razón lo que dice Joseph Napolitano. Hay veces en que lo convencional hace que nosotros podamos hacer de una manera más estratégica y más atinada nuestras campañas publicitarias. No simplemente hay que dejarnos llevar por la novedad o dejarnos llevar por las tendencias en cuestión del comportamiento de nuestro mercado. Inclusive Joseph Napolitano nos dice que si algo nos está funcionando, por más tradicional que sea, por más rezagado que sea, pero si está funcionando, hazlo hasta que te deje de funcionar. El siguiente punto, que es el punto número 12, es que el mensaje tiene que ser claro. Y claro, se refiere a la parte en que saber y conocer nuestro público al cual nos estamos refiriendo. No es lo mismo presentarle un programa de acción a un empresario que a un político o a un ciudadano. Entonces, en esta parte tenemos que entender cuál es nuestro público, de qué manera este mensaje se puede trasladar. Número 1, para que se entienda. Y número 2, para que ellos mismos vean el beneficio desde su perspectiva. Número 13, no hay que subestimar la inteligencia de nuestros votantes. Pero tampoco hay que sobreestimar la información que ponemos a la disposición de ellos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Los votantes son inteligentes, pero tenemos que darle la información correcta. Hay veces en que ellos no tienen los elementos suficientes para generar un criterio. Ojo, el criterio es muy importante porque a veces con el solo criterio ellos van y votan el día de la elección, o ellos van y omiten su voto. Entonces, pues no es obligación de ellos buscar información, pero es obligación nuestra ponerles esa información en charola de plata. El siguiente punto puede sonar un poco insensible, pero recordemos que este libro está basado en la realidad. Y la realidad es que el ambiente político, y deben de saberlo, está propenso a distintos ataques. Sobre esta parte de los ataques, debo comentarles lo siguiente. Vamos a dejar lo moral de un lado. En el quehacer político es muy diferente al quehacer comercial. El quehacer comercial también tiene sus propios ataques, pero en lo político es más vulnerable porque hay un tiempo determinado, ¿no? Y pues, se trata de grupos, se trata de intereses, hay distintos conflictos. Entonces, en esta parte de los conflictos y de la mala publicidad que se pueda hacer o no hacer de algún candidato o de algún político, pues si la vamos a hacer, hay que hacerla, pero de manera más efectiva. La percepción de un votante es lo más importante que tenemos que trabajar en una campaña electoral. Es algo que no debemos subestimar, la percepción. Y entonces, debo comentarles en este punto, que es el del tema de los ataques, a un consumidor electoral no le gustan los políticos que siempre se la pasan atacando a su contrincante, porque tienden a percibir que no tienen nada que proponer, pero tienen mucho que atacar. Por eso les comentaba que atacar, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo de forma efectiva. ¿Y a qué nos referimos con esto de hacerlo de forma efectiva? Pues bueno, si hay algo que le sirve a la campaña en cuestión de los ataques, que lo diga un tercero, o si no, que salga un mensaje sin nombre, o que salga alguna pancarta, algún espectacular, o que salga alguna publicidad en redes sociales de algún anónimo, pero que nunca lo haga el candidato. El siguiente punto nos habla de no sobreestimar la radio ante otros medios audiovisuales. En la parte audiovisual, pues bueno, tenemos el semblante, tenemos el cara a cara, lo tenemos enfrente de nosotros.
En la radio nos permite despersonalizar un poco la intervención que tiene un candidato. Y además, pues bueno, es un público que indistintamente lo va a escuchar. En la radio le siguen escuchando las personas en su vehículo cuando se trasladan de un lugar a otro. Y el mercado que tiene es realmente importante. El punto número 16 nos habla de las administraciones actuales. ¿A qué nos referimos con esto? Si el candidato al cual estamos apoyando, al cual se está gestando esta estrategia, pertenece a la administración actual, y esa administración actual tiene niveles muy bajos de popularidad, pues existe una relación directa a que esta candidatura pueda llegar a perderse. No hay que dejarlo de vista. Si el día de mañana nosotros asesoramos alguna campaña, algún partido, algún candidato, y sabemos que es la línea de la administración que no ha sido popular, estamos en un alto riesgo. El punto número 17 que vamos a considerar el día de hoy nos habla que la percepción supera a la realidad. También existe un dicho muy fuerte que dice: una mentira contada 100 veces se vuelve realidad. Nosotros, al hacer una estrategia, y por eso les comentaba en algunos minutos atrás, que dejemos lo moral a un lado. Si dejamos lo moral a un lado, entendemos que esta parte del hacer político pues es una estrategia, es un juego de ajedrez. Es por eso que si nosotros sabemos que el candidato tiene tal o cual debilidad, es nuestra obligación, inclusive hasta hacer una estrategia únicamente sobre esa debilidad para que la persona o los electores lo crean verdad. En cambio, si lo hacemos por la otra parte, de desprestigiar a un candidato opositor, podemos contar una mentira 100 veces para que los electores también se la crean. Y es decir, si yo digo que mi opositor es ratero, y comúnmente lo hago como un dicho popular entre la comunidad, la gente va a decir que es ratero y lo va a tener en su cabeza. El punto número 18 nos habla que una campaña política no es un proceso democrático. ¿A qué nos referimos con esto? Hay veces en que la línea de la estrategia que se planteó en un inicio pues va cambiando su forma en el proceso, y mayormente cambia porque muchos intentan meter la mano. ¿A qué nos referimos con esto? Pues siempre hay asesores, pero también hay partes interesadas. Oye, que no diga esto, oye, que no diga lo otro. Y entonces esa línea que trazamos desde un inicio va perdiendo su forma. Por eso les comentaba que un proceso electoral no es democrático. Una campaña electoral, más bien, no es democrática. Aquí se requiere, sí, la ayuda de todos los asesores, pero la decisión de no más de 10 coordinadores de la campaña, que es el grupo más cerrado. Número 19 es quizá una de las más importantes, y es algo de lo que pasa cotidianamente. El candidato no siempre conoce sus propuestas. Y en esta parte, déjenme decirles que a veces el candidato es solo la cara de un proyecto político más grande que viene por detrás. Pero si él solo va a ser la cara, asegúrate que al menos conozca sus propuestas. Asegúrate que al menos este candidato empate con las ideas del partido o de la estrategia. Porque ha pasado, en la experiencia, que hay candidatos que se le pregunta sobre su postura política ante tal o cual tema, que el partido ha trabajado inmensamente por esa tal propuesta y el candidato no lo sabe. Entonces, perdemos totalmente la credibilidad. Entonces este punto nos remarca que hay que asegurarnos que nuestro candidato conoce al 100% las propuestas de campaña. Y para finalizar este segundo video, esta segunda parte del video de las 100 cosas que nos propone Joseph Napolitan en su vida a más de 30 años haciendo campañas electorales, nos da 3 elementos importantes. Decidir qué va a decir el candidato, decidir cómo va a decirlo y decirlo. Prácticamente esa es la clave de una comunicación efectiva y prácticamente del triunfo en una campaña. Hasta aquí nuestro video de hoy. Nos vemos en la siguiente parte. Es importante que podamos entender estos tips que llevamos, que son 20, como algo que ya pasó, algo que está basado en experiencia, algo que no está basado en cuestiones académicas. Entonces sería bueno empezar a practicarlas. Nos vemos.